Hola de nuevo, ya estamos aquí en la Retro House. Y es momento de analizar todo lo que nos trajimos del tianguis. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Con esto nos apoyas para seguir produciendo este tipo de contenido. Una de las primeras cosas que encontramos cuando llegamos al tianguis fue este bonito Walkman. Es un CD Walkman y es un modelo DE221. La verdad es que por las condiciones en las que lo encontramos, no creímos que fuera a funcionar, pero lo limpiamos, le dimos un pequeño mantenimiento, le pusimos baterías y funciona bastante bien. De hecho, nos sorprende lo bien que funciona el láser. Tiene una calidad de sonido nítida, muy precisa. No sé qué opines de esto, Héctor. La verdad es que a mí también me sorprendió mucho, en especial, como lo dice Marco, donde lo encontramos, la verdad ya estaba prácticamente de desecho. No teníamos nada de esperanzas de que funcionara y la verdad es que todos los componentes funcionan perfectamente bien. Creo que a excepción nada más de la pieza del volumen, todo lo demás funciona perfectamente bien. Nos llevamos una grata sorpresa y lo mejor es que solamente costó 20 pesos. Y la verdad, la calidad de sonido, fantástica. Exacto, y realmente lo único que le hace falta es una pequeña limpieza en el panel de control y con eso queda al 100%. Prácticamente una adquisición muy buena. Exactamente. Otra cosa que compramos, bueno, yendo en orden, fue este bonito vinil. Es un vinil de Fiebre de Sábado por la Noche. También en un muy buen estado. El vinil está nuevo, aunque la carcasa ya está un poquito dañada. Pero con una limpieza y un mantenimiento menor, esto quedaría al 100%. Vamos a hacer un video en donde les enseñemos cómo limpiar un vinil y pues la forma correcta de hacer el cepillado, de quitar el polvo y todo para que no puedan dañar. Exactamente, y para que quede en perfectas condiciones. También costó 20 pesos y ¿qué creen? Es doble. Es cierto. Solamente es uno, es doble. Salió en 10 pesos cada vinil, ¿no? Una adquisición perfecta, parece que es la versión internacional. No lo hemos revisado tan a detalle, pero es una muy buena adquisición. En tercer lugar tenemos otro Walkman. Es un Walkman, este es un modelo un poquito más avanzado, es la gama que le sigue. Es el DF120, también con un precio de 20 pesotes. Y lo padre, o prácticamente $1 para quienes nos ven fuera de México. Y algo que me sorprende es que está en mejor estado que el primero. Sí. Realmente le funciona todo, tiene una calidad de audio excepcional y funciona el radio, el anti-shocking, prácticamente todo. Es una adquisición excelente, la verdad, muy buena. Ni siquiera le tengo que hacer ningún tipo de mantenimiento, lo puedo empezar a usar y va a ser un artículo que voy a disfrutar mucho. Exactamente. Algo también a señalar es que realmente creo que solamente en estas dos adquisiciones, la verdad es que valió muchísimo la pena ir al tianguis. Algo que platicaba con Héctor es que estas dos en otro tianguis como en La Lagunilla nos hubieran salido cada uno en 200 pesos y con la misma incertidumbre de que el aparato fuera o no a servir. Entonces, realmente por 40 pesos llevarnos dos Walkman de CD y que funcionan es algo increíble, ¿no? Exactamente. Ahora, la tercera cosita que encontramos por ahí es una grabadora de bolsillo. Exactamente. Con este sí nos llevamos una pequeña decepción, porque a pesar de que funciona, prende LED y todo, parece que tiene rota la liga por dentro, entonces no mueve el carrete y no mueve los discos, los cassettes, perdón. De hecho, estos son los cassettes, venían incluidos. Esto nos costó 80 pesos. Y pues sí, es una pequeña decepción, pero no pasa nada porque la idea es restaurarla, es cambiarle la liga. La vamos a llevar a un lugar en el centro donde sabemos que los reparan, le van a cambiar la liga y esto va a quedar funcionando al 100%. Perfecto. La verdad es que también vuelve a ser un Sony. Ya con esto llevamos dos artículos. Este es el tercer Sony en muy buen estado, muy bonito. La verdad es que esta marca hace cosas de muy buena calidad y no es por ser fanboys, pero pues la cantidad de cosas que siguen funcionando pese a los años es sorprendente. Exacto. Y algo también a mencionar es que también es fijarnos mucho de dónde lo estamos tomando y cómo está funcionando. Es decir, estos aparatos no fueron preservados para su funcionamiento, fueron desechados. Aquí gente pues lo tomó y lo vendió. Pero la verdad es que resulta impresionante que la hechura de estos aparatos, digo, a lo mejor son Sony la mayoría, pero la verdad sí sorprende que sirvan casi todos sus componentes o todos en este caso. Aquí pues también es el arriesgue, ¿no? Siempre que vayan al tianguis, vayan de cacería, pues siempre es un arriesgue. Cualquier cosa que compran no tienen la garantía total de que va a servir. Entonces, pues también es parte de la experiencia. Y creo que va a cumplir su cometido en algún momento. Obviamente, entre más barato te sale algo, el arriesgue es un poco mayor. Y también en el tipo de tianguis, no es lo mismo comprar un artículo en La Lagunilla, donde los artículos ya están previamente probados, testeados y con un mantenimiento previo, a comprarlo en un tianguis que es un poquito de otra índole, así como lo mencionamos en la introducción.
producción que tiene un pasado un poco distinto, en donde los artículos son prácticamente desechados, como bien dice Héctor, como basura, y la gente los toma, los vuelve a vender y pues sí es arriesgarse, pero pues ya vieron que pueden ganar, ¿no? Exactamente. El 1, 2, siguiente... 3, 4, quinto artículo. Vuelve a ser un Sony, nada más que este es un Sony Ericsson. Es de la coalición de Sony que tuvo con Ericsson. Gratamente. Es una bocinita de las que salieron para las series W de los celulares. No la hemos podido probar porque ahorita no tenemos un celular a la mano W para probarlo, pero por las condiciones en las que se encuentra y el hecho de que tenga todos sus pines, como pueden observar, yo creo que va a funcionar muy bien. Exactamente. Ahora, lo siguiente que encontramos fue esta cámara. Esta sí es un poco más difícil que llegue a funcionar. Es una Cybershot también de Sony, pero la verdad es que nada más enciende el botón de encendido, es decir, el power, nada más se ve así, pero no tiene ninguna reacción, entonces tal vez este sí fue un arriesgue que no debí tomar, pero bueno, en fin, como les digo, siempre tomen el riesgo y pues, sin arrepentimientos, ¿no? Y bueno, pues ni modo, vamos a ver, lo voy a llevar en algún punto con algún técnico a ver si puedo hacer que funcione, pero si no, pues no pasa nada y va para la vitrina, porque la verdad es que es un aparato muy bonito. También hay que tener en cuenta el tema del costo-beneficio, porque si le costó 100 pesos a Héctor y la reparación le va a salir en 200, 300 pesos y el artículo nuevo, o bueno, seminuevo y funcionando está en 200, 300 pesos, pues no valdría la pena, ¿no? Entonces, como dice Héctor, se queda como un artículo de colección. Y pues pasemos con lo siguiente, que es algo que a mí me interesa mucho ver y ya lo estaremos viendo en un video futuro. Es una cámara desechable, ni siquiera tiene marca, es esta, y es una cámara de carrete de 35 milímetros y tiene solamente, esto me causó un poco de extrañeza, solamente tiene 27 exposiciones. El número me parece raro, 27, se ve en muy buen estado, ni siquiera está abierto, todavía tiene su bolsita de celofán. Ya con este serían prácticamente 4 carretes los que debería ya empezar a tirar las fotos para poderles enseñar también el resultado que se logra con la película, que de verdad es de bastante buena calidad en muchos de los casos y muchas veces lo despreciamos por ser tecnología análoga. Pues en este artículo, bueno, si me dejas hacer una observación, Héctor, es que yo sí estoy muy esperanzado porque, pues, por lo que yo veo, está nuevo y es raro encontrar artículos nuevos de tanto tiempo, porque a mí me da que esto mínimo tiene, ¿qué te gusta? ¿Unos 10 años? 10 años probablemente. Entonces, que esté sellado, a mí me esperanza mucho. También le costó 20 pesos a Héctor, entonces $1 bien aprovechado. Y por último también encontré esta película, la verdad yo soy fan de esta película, es El Diablo Viste a la Moda, de Devil Wears Prada, y pues es una película que viene incluso hasta en su blister original. También está en muy buenas condiciones, si ven no tiene ni siquiera golpes o rayaduras, la caja está en perfectas condiciones y esto me costó apenas 30 pesos. Y la verdad se me hizo algo muy bueno, ya vi el disco, no lo he visto todavía, pero el disco está prácticamente nuevo. Entonces no dudo que sirva y funcione perfectamente y bueno, pues es una bonita adquisición, una muy buena adquisición por un muy buen precio. Exacto, en total nos gastamos esto y la verdad es que se me hace un gasto muy mínimo en contraste con lo que pudimos haber gastado buscando estos artículos en algún otro tianguis. Nos vamos muy conformes, el tianguis de las Torres la verdad a mí me sorprendió mucho. Exacto. Porque pues cuando lo vi en primera instancia no llama la atención, ¿no? Por la naturaleza del tianguis, por su historia, porque a lo mejor no es un tianguis tan dedicado, sino es un tianguis, como le dicen, un tianguis de pulgas, donde se venden cosas, se revenden y no son aparentemente de la mejor calidad y puedes perder en cada una de tus compras, de tus adquisiciones. Pero a mí me lleva una muy grata sorpresa. Aparte, les voy a ser honestos, yo sí comí muy rico en el tianguis, aunque sí tuve acidez toda la tarde, pero estuvo muy rica la barbacoa, muy rico el tepache. Y pues no sé si disfrutaste un poco de la comida y de la experiencia, Héctor. La verdad, sobre todo yo me llevo la experiencia. Es un tianguis al cual yo ya había ido antes. Eso sí, siempre les voy a comentar esto, ¿no? Cuando vayan a elegir algún producto, chequenlo todo, tómense su tiempo para que por lo menos el arriesgue sea un poco más positivo. En este sentido, nosotros sí nos tomamos el tiempo de por lo menos probar todos los botones, que el tacto y todo, y cada uno de los botones y de los componentes de los aparatos que compramos, por lo menos se sintiera bien. Si bien no tenemos muchas posibilidades de probarlos al momento, pues por lo menos ya sabemos que la mayoría de sus componentes van a servir. Si ya tienen alguna falla, como no fue en esta cámara, pues ya será algo un poquito más, ya quedará el misterio para resolver con algún técnico o algo así, pero ya ustedes considerarán en su momento si lo llevan o no.
Es cierto, y algo que también es importante mencionar es que por el giro de nosotros, que realmente a diferencia de otros youtubers que coleccionan juguetes, otras cosas que no son tan delicadas, nosotros al ir por electrónicos o ir por aparatos, artefactos de esta naturaleza, están susceptibles a muchas cuestiones, ¿no? A inclemencias del clima, a tratos malos, a golpes. Entonces sí tenemos una probabilidad muy alta de perder nuestra inversión, eso es un hecho. Es por eso que, como dice Héctor, hay que revisarlo todo muy bien, hay que ver si no está sulfatado, si no tenemos óxido, si no tenemos piezas que ya se ven un poquito verduzcas, porque estos son indicadores de que el equipo ya no va a funcionar. Como dice Héctor, nosotros revisamos bien estos aparatos y determinamos que pues se encontraban en una buena condición, y aún así teníamos, yo creo que un poco más del 50% de probabilidades de haber tirado nuestra inversión, pero esta vez nos salió muy bien la jugada y pues tenemos mucho material para seguir haciendo videos futuros y ya estaremos decidiendo cuál de estas analizamos en el siguiente video. Y pues ya sabes, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita. Y si quieres que analicemos algo específico, ahí está en la caja de comentarios, haznoslo saber. Si te gusta nuestro contenido, también compártelo, por favor, nos ayudaría muchísimo. Y bueno, sin más por el momento, creo que nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos analizando otra cosa retro.